A continuación tenemos a Hortensia Chávez Reina. Ella estudió en la Escuela Normal Superior de México y cursó la licenciatura en Pedagogía y Maestría en Desarrollo Educativo en la Universidad de Puebla. Ha participado en la creación de 52 centros comunitarios en áreas marginadas del Distrito Federal y ha sido docente en el proceso de alfabetización de 500 sexoservidoras de la Merced en el Distrito Federal, como así también en el proceso de alfabetización a personas recluidas en las reclusiones del Distrito Federal. Gracias. Muy buenas tardes ya para todos. Estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo compartir los grandes retos que nos da la educación, porque realmente ha sido un gran reto. Durante la gobernatura del licenciado Marcelo Ebrard en México, Distrito Federal, se propone abrir lo que era la Secretaría de Educación del Distrito Federal, porque ya estaba lo que era la SEP, que es a nivel federal. Entonces nos llama a un grupo de personas, abrimos la Secretaría de Educación y me toca ser nada más que la directora de proyectos. Entonces era un gran reto en el sentido de que la SEP ya estaba abarcando lo que era la educación formal. ¿Por qué? Porque era a nivel nacional, ya está conformada de 8.500 años. Entonces dijimos, bueno, cuando ya llegamos nosotros a lo que es el Distrito Federal, nos implicaba otros retos. Y hay un sinnúmero de situaciones que no los abarca lo que es la SEP. Entonces, dentro de mis noches de marihuana y demás, dije, bueno, ¿qué es lo que nos puede...? Porque bueno, ya como ya es legal, entonces la podemos utilizar, ¿no? Entonces, si esto me ha servido para inspirarme, mi reto fue precisamente abarcar a las personas que no estaba abarcando la educación formal. Dentro de esas personas estaban sexoservidoras, dentro de esas personas estaban personas en estado de reclusión, que eran tutelares, reclusorios, etcétera, y asimismo personas migrantes al Distrito Federal, desde que está de provincia como Latinoamérica. Encontramos a muchas personas que no saben leer ni escribir, es más, que no existen en el Distrito Federal y no existen en el planeta. ¿Por qué? Porque no cuentan con un documento que los haga partícipes tanto de la educación como de la salud. Entonces, ese gran reto me lleva a crear centros comunitarios. Los centros comunitarios estaban y están a lo que es todo lo que es la zona marginada del Distrito Federal. A ver si ya se cambió. Gracias. Entonces, está la Secretaría de Educación. Entonces, cuando yo me iba a todos los centros comunitarios, bueno, primero a todas las zonas marginadas, a las delegaciones del gobierno del Distrito Federal, entonces me percató que efectivamente muchísima gente no asistía a la escuela. ¿A qué se dedicaban? A negocios, a vender, a atender casas, a limpiar zapatos, etc. Parto de un diagnóstico donde cuál era su necesidad. ¿Por qué no estaban en la educación formal? Dentro de esa educación informal, entonces me pretendo precisamente hacer lo que es educación multinivel, donde, como ustedes pueden ver, es el Distrito Federal. Sin embargo, tenemos zonas semirurales dentro del Distrito Federal, y esas personas, que es una parte que se llama Xochimilco, se dedican a la siembra de plantas. Entonces, muchas de ellas no asisten al plantel. ¿Por qué? Porque les deja más el dinero que ir a una escuela. Para ellos es una pérdida de tiempo. Pero a su vez es un sinnúmero de factores que los impulsa muchas veces a que deben de saber leer y escribir, y sobre todo hacer cuentas. Entonces, lo que hago es hacer centros comunitarios, pero, como decían precisamente, sin ni un quito. Entonces, había gente, como podemos ver en las imágenes, que me prestaban la mitad de su recámara, la mitad de su sala, su patio, etcétera, porque la educación no tiene fronteras. Para la educación no hay color, para la educación no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que dije? Bueno, para leer y escribir no necesito una super aula, computadoras, etcétera, sino únicamente enseñar desde lo básico, que era leer, escribir y hacer sumas, que es lo funcional, para ahora sí que abatir los problemas de la vida cotidiana. Entonces, como podemos ver, estamos aquí trabajando
dentro de la recámara de una persona que me la prestó. Me voy a saltar un poquito lo que es la teoría y es donde entra pretextos. Yo no tuve pretexto para poder llevar a cabo esto. Pretextos para mí fue una gran herramienta. ¿Para qué? Como una técnica, donde ellos precisamente no están acostumbrados a sentarse y escucharme horas exponer. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacerlos sentir que no están en la escuela, que están dentro de su comunidad y están aprendiendo. Dentro de eso, tomo ciertas actividades de acuerdo a las necesidades de las personas y empiezo a diseñar mis programas con los cuales yo llegaba y creaba mis actividades para tanto el proceso de alfabetización como para que ellos ya se metieran a lo que era la lectura. Eso eran los centros comunitarios. Posteriormente, yo no quería que esa educación se quedara dentro de un centro, sino que eso trascendiera. Yo le llamaba comunidad educativa dentro de un aula y la comunidad extensa, que era su comunidad. Esto, empezamos a leer lo que era tradiciones de México, que era con lo que yo iba a llegar. ¿Por qué? Porque dentro de esos centros comunitarios yo abrí la cloaca social. ¿A qué me refiero con esto? Los que no tenían acceso a la educación formal, que eran hijos de padres, de violaciones, de padres con hijas, hijos de las hermanas con los hermanos, etcétera. ¿Por qué? Porque eran personas o productos, estos niños, de personas violadas, etcétera. Ellos asistían a los planteles y muchos de ellos tenían problemas mentales, síndrome de Down, etcétera. Entonces yo no podía partir de una educación meramente formal, sino de acuerdo a las necesidades de cada uno. Es por ello que en la educación de multigrado yo escogía un texto de acuerdo a las tradiciones y en función de ello hacíamos que la comunidad también participara. Estamos viendo al policía cómo nos está ayudando a poner lo que era una ofrenda, que es de educación meramente mexicana. Leíamos lo que era a los que sabían leer. Muchos de ellos tenían algunos problemas neuronales, lo cual no les permitía leer, pero los que sabían lo leían. Ellos lo entendían y participaban con alguna de las ofrendas. Entonces fui involucrando también a lo que era la comunidad. Aquí estamos viendo cómo la comunidad se está involucrando, cómo estamos impartiendo las sesiones. En algunas tuve que utilizar material visual. ¿Por qué? Porque eran sordos algunos de ellos también. Entonces tuvimos que abarcar toda esa situación. Aquí estamos viendo cómo están haciendo. Yo aquí había, bueno, contraté también expertos, lo que eran actores de teatro, de danza, de música, para que ellos pudieran entrar a lo que era la educación integral. ¿Por qué? Porque el ser humano no nos componemos nada más de letras, de fechas, etcétera, sino también somos seres humanos. Entonces nosotros estábamos abarcando toda la cuestión teatral, artística, de expresión corporal, etcétera. Posteriormente, yo lo divido esto en 4, lo voy a pasar rápidamente. También llegamos a preescolar, que esto es una escuela particular, no únicamente ya era en la calle, sino que también en preescolar. Y en esta escuela también los chiquitos leyeron sus cuentos, que eran libros que ya estaban de la SEP, y ellos creaban sus figuras, su cordel, explicaban de qué se refería el texto con lo que era papel bond, craft, etc. Y aquí está el resultado de las lecturas que leíamos sobre tradiciones mexicanas y Halloween, que luego en los niños crea confusión. Entonces hacíamos la diferencia entre Halloween y lo que eran las tradiciones mexicanas. Muy bien. Posteriormente... Biculturales. Exacto. ¿Dónde veo las...? Lo llevo a que lo que es reclusorios de la Ciudad de México, tutelares, donde, voy a pasarlo rapidísimo, también es la misma dinámica. Aquí lo importante es que en todas era la misma dinámica y en todos los sectores funcionó, aunque estaba diseñado así, pero denotando que en cada uno de ellos expresaban de diferente manera. Por ejemplo, bueno, aquí hay una... ¿Puedo ver una presentación, por favor? Hay unas fotos fuera de las presentaciones. ¿Te acuerdas que había uno solito? Una carpetita. A ver, pero dentro de los reclusorios yo hacía la técnica del cordel, donde ellos leían el texto, que fue el caballero de la armadura de metal. Ellos escogieron ese texto y le hacían sus preguntas al texto y colgaban su
sus preguntas no se logra apreciar muy bien, pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, ellos no sabían ni leer ni escribir. Era un grupo muy hostil, eran 5 grupos de 75 en cada uno de los reclusorios. Entonces, conforme ellos iban viendo que la gente leía, los poquitos que podían leer, ellos se iban motivando, y hay algunas tarjetadas que ya no tendría tiempo de mostrárselas, que ellos escriben puras letras, o sea, era tal la motivación que había, que ellos escribían A, Q, L, M, y les colocaban, aquí está mi pregunta, perfecto. Entonces, yo les decía, bravo, o sea, entonces me decía, una persona, salgo del reclusorio, bueno, de lo que es el centro educativo, y me dice, maestra, ¿de verdad lo hice bien? Lo hiciste excelente, excelente. Sí le entendió mi pregunta, por supuesto. ¿Por qué? Le dije, a ver, vuélveme a decir, porque no la podía leer, ¿no? Entonces, cuando él me la explica, empieza a llorar y me dice, gracias, porque usted me está diciendo que yo hice algo bien. Porque el simple hecho de estar aquí es que hice las cosas mal. Entonces, fue algo extraordinario. Y como tú no lloras, a ver. Entonces, son sucesos extraordinarios que nosotros podemos crear en gente en estado totalmente hostil, y se empezaban a motivar. Me llegaban a mí, yo le platicaba a Doris el día de ayer, sangrados, drogados, no querían leer, tratando, personas en reclusión, cuando ven mujeres, pues ya sabrán, nunca me habían chuleado tanto en la vida como en un reclusorio, y nunca me había sentido tan acosada como en un reclusorio, porque en el reclusorio azul se ponían en valla y me chiflaban todos y decían que se le caían los ángeles a Dios, etc. Entonces, conforme empieza a pasar el tiempo, cuando les empiezo a enseñar, empieza otro tipo de respeto. Cuando yo pasaba, después de ser un chifladero, un acoso, me decían que Dios me la bendiga. Cuídense de los malos porque están afuera. Nosotros estamos aquí adentro. Entonces, cuestiones muy, muy significativas, muy, 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 muy bonitas. Y por último, puedo ir. De ahí me voy con sexoservidoras. Rapidísimo les comento. La Merced, en la Ciudad de México, es un lugar donde se concentra el mayor número de sexoservidoras. Es una zona muy, muy difícil. Hay muchísimos vicios, muchísimas mafias, en la cual, bueno, me propongo no irlas a cambiar, pero sí llegar a tener un poquito de calidad de vida. ¿En qué sentido? En que supieran leer, en que supieran escribir. Una de ellas me decía, maestra, si yo leo, si yo entiendo, ¿los políticos ya no me van a engañar? Le dije, efectivamente. ¿Por qué? Porque no es leer por leer, no es escribir por escribir, sino entender el sentido de lo que te están diciendo. Desde las palabras, lo que me están diciendo, comprender lo que era el sentido de cada una de las palabras que ellas no las entendían. Entonces, lo significativo de la Merced es que yo llegaba todos los días, me seguían desde el metro, que eran como 20 minutos caminando hacia adentro, me iban siguiendo las mismas mafias, pero ellos vieron que efectivamente yo no estaba ni modificando mentes, únicamente leyendo, les ayudaba a leer y escribir. Entonces, ¿para qué sirvió pretextos? Y con esto quiero concluir, es que no tiene fronteras, no hay pretexto para llegar a todo lo que nosotros queramos y desarrollar mentes que a lo mejor decimos, es un sector que no se ha tocado y a lo mejor sean sectores que nosotros no podemos llegar. No, sí podemos llegar con cosas tan simples como un cordel, romper con lo tradicional que no únicamente fuese un pizarrón. Entonces, yo los invito a que no tengamos pretextos para llegar a donde nosotros queramos. Muchísimas gracias.